Bueno, no silenciaste todavía. Yo silencié a todos, lo que pasa es que a veces van entrando y los que van entrando no les funciona el silenciar a todos porque son nuevos. No, yo voy, ahí está. Bueno, Pero entonces, igual lo pedimos por favor que el que va ingresando que, bueno, que se mute. bueno, podemos empezar entonces. Bueno, dale. Hacer una breve introducción teórica. Este, ah, justo, justo alguien está hablando de la obra Alfa, chicas, que Sí, pero estábamos hablando. lo dejamos para después si quieren, ¿no? Sí. Bueno, em, eh, voy a leer este pequeño trabajo como para introducir teóricamente, después Karina va a hacer como la intersección entre el psicoanálisis y el teatro, y después, bueno, cuando Jorge Dubati venga, hablará específicamente del teatro. Bueno, la obra El corazón del daño estuvo muy poco tiempo, 8 semanas en cartel. Estuvo dirigida por Alejandro Tantanian y se basa en una novela de María Negroni. Es un unipersonal, la obra transcurre dentro de un marco escenográfico con muy pocos elementos: una mesa, dos sillas, un portarretratos y una bolsita de la que saldrán unos pocos objetos como un cuadro minimalista. Seguramente el marco del universo fantasmático de la protagonista y en la relación con su madre. La protagonista va narrando escenas desde su infancia hasta la actualidad que describen los distintos momentos como una serie de retratos de familia, donde se manifiesta, y esto lo tomo textual de Miller, la disimetría entre el deseo de la madre y la posición del padre en el orden de los valores. Nosotros vamos a tomar la obra como un caso clínico. Toda formulación teórica se referirá al personaje y no a la autora de la obra. Después de ver la obra y de leer el libro, la pregunta que se me armó fue más o menos la siguiente, ¿no? Si era tan terrible la madre de la protagonista o si es que había algo en una madre que la hacía, este, que la hace traumática. Voy a tomar una frase, voy a ir tomando frases que me sirvieron de disparador para pensar, para poder articular teoría. La protagonista dice: querida hija, mi gran ilusión realizada, mi única posesión enteramente mía. Para Lacan, en el seminario 17, el papel de la madre es el deseo de la madre, y ese deseo no es algo que pueda soportarse tan fácilmente. Los tres registros enlazados participan en el ejercicio de la función: la madre simbólica, la imaginaria y la madre real. La función materna se refiere al otro de los cuidados, cuidados que deberían estar marcados por un interés particularizado y que ponen de manifiesto la propia falta. A la madre le falta el falo, precisamente porque le falta desea, y solo puede estar satisfecha en la medida en que algo se lo proporciona. Esto es textual del seminario 4. El deseo entonces está articulado a la falta. Los hijos son sustitutos fálicos según la ecuación freudiana falo-niño. Y para Lacan, los hijos van a ser los pequeños objetos A en el fantasma materno que irían al lugar de lo que podría colmar la falta, pero no toda. La función materna entonces implica que el deseo no sea anónimo. Los cuidados que ella prodigue serán siempre insuficientes desde que se instaura el circuito infinito de la demanda. A una necesidad del bebé, la madre le pone palabras, asigna un sentido, transformando la demanda en símbolo de amor. Dice la protagonista:
Mi madre siempre fue la dueña del lenguaje, la guardiana de la joyería verbal, con todas sus prosodias, sus locuciones, sus formas adverbiales. La función imaginaria de la madre se apoya en la omnipotencia que le otorga a creerla poseedora del falo. Se la supone capaz de poder satisfacer toda demanda. Por tal motivo es destinataria de todos los reproches. El falo es significante fundamental en ese imaginario que se trata de alcanzar. El yo del niño se apoya en la omnipotencia de la madre. Ella, en la primera experiencia de júbilo frente al espejo, sostiene a su pequeño objeto A. Entonces, lo materno se separa del cuerpo biológico, del género. Lo materno va a sostener a un hijo, va a dar cuerpo y lenguaje. La madre alguna vez falla azarosamente al llamado, entonces es ausencia o presencia, y se vuelve un significante que se define por su relación con otro significante, así adquiere potencia. Es un enigma difícil de calcular en su aspecto de madre real. Es decir, sin reglas que regulen su proceder. Puro capricho, traducido en el seminario 6 como escalofrío, o es la misma boca del cocodrilo con su presencia opresiva. La madre real es el lugar inaccesible para el significante, lo que no puede ser habitado o colonizado por el lenguaje. La madre da cuerpo a un vacío que se puede imaginar acogedor, familiar o aterrador. Una madre frustra, y la frustración es la negación de un don. El don tipo es precisamente el don de la palabra. Desde el origen el niño se nutre de palabras y muere por ellas. Esto es Seminario 4. Dice la protagonista: todo es traducible menos el lenguaje. La lengua materna es anterior a todo lenguaje, es asunto de cada quien. Hace marcas en el sujeto y deja su impronta. La lengua todo junto son esas marcas de goce que porta el sujeto. Deja afectos que permanecen enigmáticos. Dice la protagonista: un hechizo de ver esa mujer, a veces hambre y golosía, adentro puro, enigma puro. La mujer en la madre debe ser llamada a ocupar el lugar de causa de goce para un hombre o para otro cuerpo. Se presta a ser objeto de goce fantasmático, de un hombre que encarne la función paterna, regule la ley en el deseo y goce de la madre. Goce de la madre en sus dos acepciones, goce del cuerpo de la madre, ¿no? Y regule el goce de la madre. Entonces, el hijo se vincula con lo maternal de su madre y con el goce femenino en esa mujer, que no se presta a incluirse en lo maternal, que está irremediablemente escindido y que es vacío al que se enfrenta todo ser hablante. El goce que escapa al discurso, es el que la torna enigmática. Bueno, hasta aquí una breve introducción. Seguís vos, Karina. Sí, me había olvidado que estaba muteada. Bueno, gracias, Ro. Ro vino genial porque nos hace toda, ¿no? Esta introducción psicoanalítica. Yo me voy a ir tirando más hacia el teatro y, por supuesto, cuando esté Lugatti le vamos a dar este, la palabra a él. Bueno, le puse un título. El teatro es una verdad demasiado lúdica para estar asegurada. Esto es de Alain Badiou en su libro Rapsodia para el teatro. El corazón del daño. Bueno, no me voy a detener mucho, voy a mostrar el libro que es este de María Negroni, porque Ro ya nos contó algo sobre él. Simplemente que la primera edición es del 2021, la segunda del 2023,
Y cuenta Alejandro Tantanian, el director, que cuando leyó el libro sintió que tenía que hacer algo con él, una producción teatral. En el 2023 lo llevan a escena con Marilu Marini en Madrid y de septiembre a octubre, ¿no?, de ese mismo año. Luego, este año 2024, la obra se estrena en Buenos Aires de enero a marzo en el Teatro Picadero con gran convocatoria. Hay algo en la escritura de María, dice Tantanian, de María Negroni, que es muy beckettiano y señala el éxtasis y la inmovilidad. Por dicha razón, toma elementos escenográficos de Beckett, porque considera que serían un buen compañero de viaje. Elementos como ese bolso, el de Winnie de los días felices, lo que extrae de allí, que extrae un Ahí labial, un empezó, a ver. espejo. Después me Ahí fijo lo tuyo. la silenciamos a Adriana. A ver, Adriana, ahí está. Un labial, postal, un arma. También la parquedad de Ohio Impromptu, ¿no? Beckett bocetó para esa obra una serie de muros que se iban acercando, ¿no?, de mayor a menor, cercando el espacio. El marco gigante que sirve de límite a un fondo que cambia, figura fondo, sucesión de capas que aparecen y desaparecen, juegos de luces, son parte del trabajo de escenografía de Oria Pupo. Sobre la mesa, lo reitero porque me parece que es importante, Roya lo dijo, hay un pequeño portarretratos con una foto, detalle que no pasaría inadvertido. El libro es novela, es poesía, citas propias de la autora y también en referencia a otros escritores. Es ensayo, es autobiografía, es recuerdos de infancia. Son escenas, las cuales aparecen como destellos vivos, no sin un hilo conductor, la cronología. El libro comienza en la infancia, sigue en la pubertad, en la adolescencia, la adultez, la escritora, la madre, la militancia, Nueva York, el exilio y por último la muerte de su madre. La muerte de su madre es también lo que le da origen a este libro, es decir, un duelo. María Negroni dice que no es una biografía, que es un diálogo entre la biblioteca y el lenguaje. Sin embargo, ese hilo conductor, no sé, lo podríamos pensar como que dejaría haber un matiz biográfico, ¿no?, en el devenir histórico. La hija le disputa a la madre, la dueña del lenguaje, la versión de los hechos. ¿Es verdadero o es falso? La hija percibe que ese lenguaje es una herencia pesada. María Negroni dice que ante la pregunta de por qué ella, siendo madre, el libro gira en relación a la figura de la madre y responde, hice una elección inconsciente de seguir siendo la hija porque ella está más cerca de la infancia. Y la infancia es la escritura. La infancia no está adultada. Es una crueldad inocente. Adultada lo entendemos, ¿no?, como una combinación entre adulta y adulterada. La poesía entonces es la continuidad de la infancia por otros medios. No podemos dejar de mencionar a Freud en el creador literario y el fantaseo, que dice que deberíamos buscar en el niño las primeras huellas de la actividad literaria, ¿no? La actividad del niño más intensa es el juego. Y podemos decir que todo niño que juega se comporta como un creador literario. Freud también se refiere al parentesco que el lenguaje recoge entre juego infantil y creación literaria, llamando juego, que es el Spiel en alemán, a las escenificaciones del escritor, a saber, el Lustspiel, Spiel, comedia, juego de placer. Si decimos Trauerspiel, es la tragedia, literalmente juego de duelo. Y el Schauspieler es el actor dramático, el que juega al espectáculo. El corazón del daño es un texto literario que luego será plasmado por Tantanian, su director, en una obra teatral. Y la presentación maravillosa de Marilu Marini en el escenario provocan un espectáculo. Voy a tomar dos escenas. Una es la de la infancia y la otra con la cual comienza la obra.
la de la biblioteca. Un subtítulo, ver para creer, la madre, la fotografía. La hija le disputa a la madre, dueña del lenguaje, la versión de los hechos. Lo que para la hija supone un hecho verídico, para la madre, la sola enunciación vía el recuerdo no es prueba suficiente. La madre exige esa constatación y ratificación de los hechos pasados a través de las fotografías y le dice, ¿de dónde sacás esas cosas? Mira bien las fotografías. Yo, dice la hija, insisto en lo vivido, un suponer, y le ajusto su relación con el lenguaje. Roland Barthes dice que una fotografía se encuentra al límite del gesto. Es esto. El operador es el fotógrafo, los espectadores el público, el spectrum, el espectáculo, aquello que es fotografiado. Y hay un cuarto elemento, lo terrible que hay en toda fotografía, que es el retorno de lo muerto. Ningún escrito nos puede proporcionar tal certidumbre, pues el lenguaje es ficcional por naturaleza. Entonces, el noema de la fotografía es el esto ha sido. Y cuando leía La cámara lúcida, ¿no? Que es el libro de Barthes, recordé un cuento infantil de, perdón, recordé que lo leí hace mucho tiempo, un cuento de Silvino Campo, que se llama Las fotografías. No se los voy a contar ahora, pero quiero tomar esto. No es el cumpleaños de una niña que cumple 14, bueno, es una niña que había estado muy enferma, están todos reunidos alrededor de la mesa, esperando al fotógrafo. El fotógrafo se llama Spirito. Y el fotógrafo comienza con la primera fotografía, la segunda, la acomodan a la niña, ¿no? En un sillón, en otro, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y creo que es en la séptima, cuando alguien se percata que la niña parece dormida. Bueno, resulta que la niña había muerto. Entonces hay una creencia difundida, ¿no? Que las fotografías extraen el alma de las personas. Ahora voy a la escena familiar. Dice la hija, si no hubiera otro episodio en mi infancia, con este alcanzaría. Tendría unos 6 años y a los gritos, desencajada, mi madre conmigo de la mano, se abre paso entre las mesas. El humo, el vaho alcohol, no sé cómo nos dejaron entrar. Uno que está apostando en la mesa de mi padre la frena en seco. Señora, ningún caballero que se precie abandona una mesa de juego. No veo aquí a ningún caballero, dice mi madre. Un bis. Sobre el padre un chiste, un desplazamiento del acento, diría Freud. De caballero a no hay caballero alguno en el recinto. Una ironía de la madre. María Negroni describe la ironía como una cualidad de lo femenino. Eso pulsional que la mediación fálica no drena, es el goce femenino. Ese deseo de la madre no es algo que se pueda soportar tal cual, siempre produce estragos. El padre diríamos que es un Pokerspieler, ¿no? Retomando lo que decíamos de Freud, es un jugador de póker. Su época preferida es el carnaval, donde la norma societaria cede a favor de los apetitos de todo tipo, ¿no? Entonces un padre con su época preferida, el carnaval, que por definición es levare, ¿no? La carne, quitar la carne. Son 3 días de fiesta, luego la Pascua, la prohibición de comer carne. La biblioteca que no hay, lo que la hija no tiene. En la casa de la infancia no hay libros. Hay algo que puede haber. Ahí la silenciamos. Ahí está. Bueno, no hay libros. Cuando le digo esto a mi madre, se enfurece. Por supuesto había libros, dice. La hija responde, no sé. En todo caso, no hay una biblioteca de ejemplares ingleses como la que tuvo Borges. La madre, al parecer, no supo proveer a la hija de lo más preciado para una futura escritora, la biblioteca.
Sin embargo, la madre fue la dadora directa de la lengua, ese entramado de sonidos sin sentido, la palabra como materia sonora. La hija se debate entre esa pesada herencia del lenguaje y por otro lado lo que no hay, eso, lo más valioso para ella, la biblioteca. Entre la veracidad de la fotografía y la falsedad del recuerdo, Freud decía, todos los recuerdos son encubridores, la niña escritora escribe desde la temporalidad de un instante que no es sino a condición de una escena a otra, en la cual las contradicciones están abolidas. La otra escena, decía Freud, ¿no? Eine andere Schauplatz. Podría decirse el otro escenario, porque Platz indica lugar. María dice la literatura es todo, es esto y es aquello a la vez. No hay o, no hay exclusión. Si la literatura se hace con literatura, entonces podemos preguntar cómo deviene escritora una pequeña niña despojada, arrebatada de la materialidad de esos ejemplares, esa materia prima, primera, ¿no? Primado. Borges dijo que más que un escritor, él era un gran lector. Él sí tenía los ejemplares ingleses. El inglés a Borges le adviene por la lengua materna. No tuvo esos ejemplares, no tuvo esa materialidad de los libros, pero sí tuvo esa materialidad de la palabra, es decir, la lengua materna. Y además el carnaval, ¿no? Ese elevar, la pausa, ese basta a tanto desborde maternal. La biblioteca remite a ese tiempo infinito. Es la idea de acumularlo todo. Mientras que el carnaval es la fiesta, es una atemporalidad, es efímera y sutil. La escritura ni cura ni consuela, así define María su actividad. Es horrible escribir y utiliza la metáfora de Sísifo, la conocemos, ¿no? El rey impío que está condenado por un castigo ejemplar, empujar una piedra cuesta arriba por una montaña, llega a la cima y la piedra por gravedad vuelve a rodar hacia abajo. Bueno, este ciclo se repite sin solución de continuidad. Así es como define la hija su proceso creativo. Se empuja la piedra, se escribe, se padece, y una vez en la cima, la obra se transforma en libro. El ciclo se reinicia. Escribir es un esfuerzo por dar vida. El libro, la muerte del proceso. El libro está hecho de lo que no conozco, dice María Negrón. Me protejo y me ofrezco a la vez, sin ningún sostén, salvo unos paños del lenguaje. Vale por lo que falta en él. Como en la infancia, que siempre ve el mundo como un manual ilustrado, reemplazando la percepción por la admiración. Quería ensoñaciones que me liberaran de mi nombre y de mi historia. Bueno, llegamos ahora a la zona teatral, ¿no? El lugar, como decíamos antes, donde se desarrolla la escena de juego. Y dice Badiou que el teatro anuda tres tiempos, ¿no? La eternidad del instante y el tiempo que sería ese tiempo teatral. La eternidad es la del texto, el instante, la representación que artísticamente maquina un encuentro con lo eterno. Y el tiempo a través del cual esa elucidación del instante nos orienta. Ese instante produce un corte allí donde nos encontramos en ese oscuro espesor. Entonces, para concluir, no sé si está Jorge en la sala, el corazón del daño, la obra. Vemos el marco, el portarretratos y también vemos a la actriz. Presentación de un cuerpo que encarna una música detenida en clave de enigma, inabordable en un lugar y en un tiempo ignotos. Lugar de juegos que anuncia el duelo a futuro de un instante alumbrado, condenado a morir. Pensamiento que despalabra, vivencia que exonera fantasmas dormidos que jamás despiertan, bello sueño soñado, convivio que no arrulla, verdad incómoda como el espectador en su butaca. No sabremos nunca la verdadera veracidad de eso, pues como anunciamos al comienzo, el teatro es una verdad demasiado lúdica para estar asegurada y a la vez demasiado lúcida como para no alumbrarnos allí
donde nos encontramos. Bueno, dejo acá. Ay, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Mil disculpas el retraso, pero vengo de una actividad académica de la facultad y bueno, eso es lo que me hizo retrasar. Muchas gracias por la paciencia y por esperarme. Gracias. Bueno, te presento, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entonces voy a leer, primero agradecer a Jorge, que es un placer enorme tenerlo. Este es nuestro cuarto año, ¿no? Del seminario y todas las veces que lo hemos convocado para participar, Jorge nos dijo sí. Así que eso es valiosísimo para todas nosotras. Bueno, Jorge Dubati es doctor en área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es Premio Academia Argentina de Letras al Mejor Egresado 1989 de la UBA. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, Historia del Teatro II. Carrera de Artes, UBA. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo, Dr. Raúl Castañini, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el proyecto de investigación FILOCIT 2022-2024, Historia comparada de los espectadores de teatro en Buenos Aires, 1901-1914. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha contribuido a abrir 85 escuelas de espectadores en diversos países. Entre 2021 y 2023 se desempeñó como subdirector del Teatro Nacional Cervantes. Desde 2023 es académico de número de la Academia Argentina de Letras, Sillón Ventura de la Vega, y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Co-coordina el Diplomado Internacional de Creación e Investigación Escénica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Integra la Comisión de Seguimiento del Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus libros figuran Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, Teatro y Territorialidad y Estudios de Teatro Argentino, Europeo y Comparado, con dirección de Gastón Marioni y actuación de Mercedes Morán. Realizó la conferencia performativa María Velasco y Arias, una mujer de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, que está disponible en el canal Cervantes Online. Bueno, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Karina, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Por supuesto, si me siguen invitando voy a seguir estando porque es un placer enorme y realmente una alegría muy grande estar acá. Y lo que yo le comentaba a Karina y al equipo es que me gustaría, por una cuestión de tiempo, concentrarme en esta condición que tiene el teatro de ser un acontecimiento de escritura y un acontecimiento de reescritura, ¿no? Que, digamos, el punto de partida es la idea de acontecimiento teatral y lo que planteamos como hipótesis dentro de ese acontecimiento es que el teatro escribe desde el acontecimiento y el teatro reescribe desde el acontecimiento cuando existe un texto previo, ¿no? Si tengo un minutito, les voy a plantear en principio esta idea del acontecimiento teatral, ¿no? Recordemos que las ideas que hay sobre el teatro son diversas, ¿no? Son esto que podríamos llamar las construcciones científicas de la idea de teatro. Básicamente no son las únicas, pero hay cuatro grandes ideas sobre el teatro. Una de ellas, tal vez la que más se ha instalado desde los años 70 hasta hoy, es la idea de la semiótica, ¿no? La idea semiótica del teatro lo que sostiene es que el teatro es lenguaje.
el teatro es comunicación, ¿no? Fundamentalmente, la semiótica piensa el teatro como una comunicación entre un emisor y un receptor. Pero esta idea ha sido de alguna manera cuestionada o hackeada, podríamos decir, de alguna forma, por otra idea que es la que corresponde a la filosofía, ¿no? Lo que llamamos filosofía del teatro, que va a proponer la idea de que el teatro es un acontecimiento, ¿no? El teatro acontece, digamos, es mucho más que el lenguaje. El teatro incluiría lenguaje y experiencia, es decir, la idea de experiencia contendría la idea de lenguaje y la idea de inefabilidad, o también la idea de infancia, ¿no? Es decir, en el acontecimiento teatral hay una zona donde nos comunicamos, donde hablamos, y hay una zona de lenguaje, pero también habría una zona donde no hablamos, digamos, donde vivimos, pero no pasa esa construcción por lo que podríamos llamar las redes del lenguaje, ¿no? Es una zona que podemos calificarla siguiendo a Giorgio Agamben como una zona de infancia, ¿no? Es una zona recién Karina usó ese término, la idea de despalabra, ¿no? Para que ustedes me entiendan, cuando voy al teatro y realmente la obra me conmueve, me atraviesa, digamos, cuando siento que he participado en un gran acontecimiento, generalmente lo que sentimos es que nos ha pasado algo muy importante, pero es muy difícil apresarlo en términos de lenguaje. Podemos, en ese sentido, decir que el acontecimiento teatral nos despalabra, ¿no? Es muy interesante esta cuestión. El despalabrarse tiene que ver con la intensidad de acontecimiento, ¿no? Y en ese aspecto el teatro comparte esa condición de infancia en el sentido etimológico, ¿no? La idea del infans, el que no habla, ¿no? Esa idea de la zona de inefabilidad o la zona de ilegibilidad, digamos, la compartimos con otras situaciones de intensidad en la existencia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la experiencia del amor, la experiencia del horror, la experiencia del sueño, la experiencia de lo sagrado. Digamos, hay un conjunto de experiencias cuya intensidad, más que conectarnos con las redes del lenguaje, justamente desarticulan la capacidad de sintetizar o de construir la experiencia desde el lenguaje. Y cuando digo lenguaje, no me refiero solamente a las palabras, sino también me refiero al lenguaje no verbal, es decir, lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿no? Podemos, en este sentido, decir que este es el gran cambio que trae la construcción científica del teatro que propone la filosofía del teatro, ¿no? Es decir, el teatro acontece, el teatro es un acontecimiento. Y en este aspecto vamos a la filosofía en una de las ramas fundamentales de la filosofía, que es la pregunta por la existencia, ¿no? Es decir, ¿qué existe en el mundo en tanto teatro, ¿no? ¿Qué podemos reconocer como existente en el mundo en tanto teatro, ¿no? Y en ese aspecto voy muy brevemente a comentar esto, pero por supuesto tendríamos que dedicarle más tiempo. Podemos decir que reconocemos el acontecimiento teatral como una matriz cultural que viene de tiempos muy remotos, que no podemos fijar históricamente, y que consistiría fundamentalmente en
un acontecimiento donde no pueden no intervenir tres grandes componentes. Es decir, si uno de estos componentes falta, no estaríamos ante un acontecimiento teatral. Estaríamos ante otro tipo de acontecimiento, pero no lo que identificaríamos como un acontecimiento teatral. Fíjense que esa matriz cultural, digamos que se reactualiza en cada nuevo acontecimiento, que tiene una memoria institucional por la cual yo, por ejemplo, esta noche voy a ir al teatro, no sé qué voy a ver, no tengo idea lo que va a pasar, pero sí sé que va a tener que pasar tres cosas que generen en su interacción una zona de experiencia singular. La primera es lo que llamamos el convivio, ¿no? La reunión de cuerpo presente, en territorio, en el espacio físico. Fíjense que en ese sentido el teatro, desde sus orígenes, participa de lo que llamamos la cultura convivial, ¿no? La cultura convivial excede al teatro. Por ejemplo, nosotros en este momento no estamos en convivio, estamos en tecnovivio, es decir, nos estamos relacionando a distancia a través de la mediación de máquinas o tecnologías que permiten la sustracción del cuerpo en el territorio, ¿no? Eh, Podemos decir que el convivio no permite esa sustracción. Digamos, para estar en convivio, yo tengo que trasladarme en el espacio hasta el territorio donde se va a producir el acontecimiento. Digamos, un ejemplo sencillo, supongamos, queremos ver, no sé, el Cyrano que está dirigiendo Willy Landín en el San Martín, voy a tener que trasladarme hasta el Teatro San Martín y participar en un convivio en la sala Martín Coronado, donde van a estar los técnicos, van a estar los actores y las actrices y los espectadores como mínimo, ¿no? Fíjense que en este sentido el convivio no se puede hacer solo, no podemos hacer un convivio en soledad. Necesitamos por lo menos a dos personas. Y esto decimos que pertenece a una cultura convivial, porque también ese convivio lo encontramos en el templo, en una clase, en un mercado, en un colectivo, en un estadio. Es decir, el convivio es una institución humana que excede totalmente al teatro, pero de la que el teatro participa. Ahora, el segundo componente, además del convivio, sería que alguien con su cuerpo vivo, con el mismo cuerpo con el que vive cotidianamente, empieza a producir lo que llamaríamos con Aristóteles poiesis, ¿no? Es una palabra griega de la que viene el término poesía, ¿no? ¿Qué quiere decir poiesis en griego? Quiere decir construcción. Es decir, Aristóteles lo que sostiene en su poética, ya en el siglo IV antes de Cristo, es que nosotros vamos al teatro a ver producir en el cuerpo una construcción que no tiene las reglas de la vida cotidiana. ¿Mm? Es decir, yo, por ejemplo, voy a ir a ver a el personaje, a la actriz Marilú Marini para componer con el mismo cuerpo con el que va a comprar mandarinas al mercado, digamos, con ese mismo cuerpo ella va a producir un mundo paralelo, un mundo con otras reglas. Esto ya lo dice Aristóteles, ¿no? Cuando en el capítulo 9 de la Poética, Aristóteles dice, la historia se relaciona con el mundo tal como fue, en cambio la poiesis se relaciona con el mundo como podría haber sido. Es decir, lo que instala Aristóteles es la idea de un cambio ontológico, de la idea de construcción de un mundo con otras reglas, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que para que haya teatro, primero tiene que haber convivio,
dentro del convivio, y esto diferenciaría al teatro de otros convivios, alguien con su cuerpo, en este caso el actor, tiene que producir mundo paralelo al mundo, ¿no? Es decir, tiene que hacer una construcción, pero con el cuerpo, ¿eh? Es una construcción corporal. Esto es lo más hermoso que tiene el teatro, ¿eh? Es esta idea de la construcción de poiesis, la construcción de poesía con el mismo cuerpo con el que nosotros vivimos en la vida cotidiana, ¿eh? Eh, Después me gustaría detenerme un segundito en esta cuestión porque son dos palabritas, ¿no? Poiesis corporal, pero es un universo maravilloso y que eh, nosotros podemos decir que vamos al teatro, ¿no? O sea, al mirador, el theatron en griego quiere decir mirador, vamos al mirador a mirar, ver aparecer poiesis en los cuerpos de los actores, ¿no? Entonces, primero convivio, segundo poiesis corporal y el tercer elemento es la expectación. Digamos, necesitamos que en el momento en que el actor, que es, como su nombre lo indica, el que lleva adelante la acción, empieza a producir poiesis corporal o se empieza a construir un mundo paralelo al mundo, con otras reglas diferentes de la vida cotidiana, eh, digamos, alguien empiece a observar detenidamente lo que aparece en ese mundo, ¿no? Es decir, necesitamos la función del espectador. Podemos decir que el teatro consiste en la multiplicación de, digamos, los intercambios que genera el convivio, la producción de poiesis corporal y la expectación, ¿eh? Es decir, digamos, no podríamos pensar un acontecimiento teatral donde no haya convivio, o donde no haya producción de poiesis corporal, o donde no haya expectación. Estos tres componentes son fundamentales y lo que es fundamental es la interacción que generan produciendo lo que llamaríamos una zona de experiencia, o sea, una zona de lenguaje y una zona de inefabilidad, ¿eh? Lenguaje e infancia, ¿no? Entonces, podemos decir que esa fórmula, ese orden de acontecimiento genera procedimientos de escritura y de reescritura. Digamos, ¿cuándo se produce una escritura? Cuando la producción de poiesis surge de la improvisación de un texto que no existe previamente, ¿no? Un ejemplo que a mí me gustaría darles es el de Alejandro Urdapilleta, ¿no? Yo lo iba a ver al Paracultural o al Rojas o a los distintos espacios del tiempo libre y la vida nocturna en la época, en lo que llamaríamos la postdictadura, la primer postdictadura, y lo veía hacer unos textos increíbles, y a la salida lo esperaba, y le decía, che, ese texto que hiciste, ¿de quién es? Y dice, no, es mío, lo compuse en la función. Digo, pero estás representando un texto que ya existe. No, 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 estoy componiendo un texto que, digamos, si yo no lo grabo, si yo no lo filmo, se pierde ese texto. Es decir, él está componiendo en la poiesis corporal un acontecimiento de escritura, ¿no? De hecho, eran textos tan hermosos los que él escribía con su cuerpo en la poiesis corporal que yo le propuse llevar una cámara justamente, grabar, y publicamos un libro que yo estoy muy feliz de haber publicado porque hoy es considerado un libro fundamental para entender las escrituras del teatro en los años 80 y los años 90, que se llama Vagones transportan humo, ¿no? Es decir, eh, el teatro en el acontecimiento escribe, ¿no? El actor en la poiesis corporal escribe.
Por eso decimos, el acontecimiento teatral es un acontecimiento de escritura, ¿no? Tanto verbal como no verbal, tanto de las palabras como en los distintos aspectos vinculados con el cuerpo y el espacio físico, ¿no? Pero por otro lado, podemos decir que el teatro es un acontecimiento de reescritura. Y esto tiene que ver con el tema que estamos trabajando, que sería pensar el teatro como una reescritura y al mismo tiempo como una escritura, porque se entretejen componentes de escritura y de reescritura en el acontecimiento escénico a partir de este texto tan inclasificable, ¿no? de María Negro, ¿no? Digamos que cuando el texto reescribe, digamos, cuando el acontecimiento teatral reescribe, cuando parte de la invocación de una serie, por ejemplo, en este caso literaria, anterior al acontecimiento, ¿no? Podemos decir que la reescritura consiste en absorber y transformar desde el acontecimiento teatral una serie, en este caso, literaria previa, ¿no? Pero quiero aclarar que el teatro reescribe cualquier cosa. Esto es una de las cosas más potentes que tiene el teatro. O sea, yo le puedo pedir a alguien que haga, como hizo Lelutier, por ejemplo, un acontecimiento teatral con el teorema de Tales, por ejemplo, ¿no? O con la guía telefónica, o con cualquier texto preexistente. Es decir, el teatro tiene la capacidad increíble, y eso habla de la potencia que tiene esta matriz cultural, convivio, poiesis, corporal, expectación, y es que todo lo que toca lo transforma en teatro, ¿no? Eh, Piensen que esto hace que el teatro haya sobrevivido pestes, bueno, la pandemia reciente, y que se lleve muy bien con, por ejemplo, la falta de dinero, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una película, necesito muchísimo dinero. Si quiero publicar un libro, necesito pagarle a una editorial. Si quiero hacer teatro y hay deseo de hacer teatro, básicamente lo que tengo que hacer es correr los muebles del living de mi casa y producir acontecimiento en ese lugar, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que eh, toda reenunciación de un texto desde el cuerpo de un actor o de una actriz implica un fenómeno de reescritura. Marilú Marini, digamos, reenunciando el texto de María Negroni, está produciendo desde su cuerpo un acontecimiento de reescritura, ¿no? Y fíjense que esto es tan maravilloso porque nunca esa reescritura va a ser la misma, en el sentido de que cambia el convivio, o sea, cambia la composición de la reunión, cambia la situación del espacio físico y del tiempo en el espacio físico. Eh, y por lo tanto cambia el cuerpo de la propia Marilú, y por lo tanto cambia el orden de reescritura, ¿no? Eh, Imagínense, por ejemplo, yo tengo aquí el libro de María Negroni, que realmente es un libro prodigioso, un libro de una gran belleza, ¿no? Eh, y acá, por ejemplo, aparece: en la casa de la infancia no hay libros, ¿no? Así sería el comienzo del texto propiamente dicho. En la casa de la infancia no hay libros, ¿no? Imagínense ese texto dicho por Marilú Marini. Imagínense ese texto dicho por una niña de 10 años. Imagínense ese texto dicho en un loft de Berlín. Imagínense ese texto dicho en la Villa 31. Digamos, cambia el punto
punto de enunciación del convivio y del cuerpo que produce poiesis corporal y cambia la reescritura. Esto es sinceramente es una cosa que a mí me emociona muchísimo y yo voy al teatro justamente para ver eso, ¿no? Digamos que cambiamos el punto digamos, de reenunciación del texto y el mismo texto, en términos segmentales, ¿no? Lo vuelvo a leer. El texto es: en la casa de la infancia no hay libros. Digamos, ese texto no es el mismo texto. Por ejemplo, si me permiten un pequeño ejercicio para que se entienda toda esta cuestión, ¿no? Por un lado, me interesaría que se entienda esta dimensión de lo que podríamos llamar, como dice Heidegger, un salto ontológico, es decir, la idea de que aparece un mundo con otras reglas, ¿no? Imagínense que yo en este momento que estoy hablando con ustedes, imagínense que estamos en convivio, ¿no? Y de pronto yo, en vez de hablar de María Negroni o de hablar del teatro, empiezo a decir: yo, Próspero, en esta isla, traicionado por mi hermano, tuve que salvar las inclemencias del mar y en un pequeño bote subir todos mis libros, los libros con los que estudié la magia blanca y la magia negra, y tuve que traer a mi pequeña hija Miranda, y casi al borde de la muerte logramos llegar a la orilla de esta isla que descubrimos estaba dominada por una bruja, la bruja Sicórax. Yo logré con lo que sabía dominar a esa bruja, y hoy su hijo Calibán, el monstruo, es mi esclavo. Fíjense, ustedes tienen dos caminos frente a esto que yo acabo de hacer, ¿no? Uno sería decir: Duvati tiene un brote psicótico, ¿no? Dice que se llama Próspero, dice que está en una isla, dice que estudió la magia negra y la magia blanca, ¿no? Que dominó a una bruja y que tiene un esclavo que se llama Calibán, que es un monstruo. El otro camino es que ustedes hayan adquirido en algún momento la capacidad de reconocer poiesis y digan: no, 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 no está loco, está produciendo poiesis, está construyendo con su cuerpo un mundo paralelo al mundo. Esta adquisición cultural, nosotros en algún momento la adquirimos. Tiene que ver con nuestra historia como espectadores. Es decir, gracias a alguna abuela o alguna madre o algún familiar, algún padre que nos llevó al teatro y empezamos a reconocer la convención, empezamos a poder distinguir entre la poiesis corporal y la vida, ¿no? Entonces, si no hay esa distinción, si nosotros no podemos distinguir entre la vida y el arte, o sea, entre la vida y la poiesis, no hay acontecimiento teatral, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, imaginemos este ejercicio, ¿no? Una niña, no sé, negra, en medio de la selva africana, diciendo: en la casa de la infancia no hay libros, ¿no? O una anciana en un loft ¿cómo se llama?, en Berlín. O un esquimal diciendo esa frase mientras caza una ballena en el hielo, ¿no? Es decir, la teoría del teatro es que el teatro es una reenunciación. Digamos, cambiamos el punto de enunciación y cambia la producción de acontecimiento, cambia la poiesis corporal. Y el texto, aunque tenga el mismo segmento verbal, es otro texto, ¿no? Esto lo dice de alguna manera Jorge Luis Borges en un cuento bellísimo que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Donde Borges dice que en el siglo XIX, un autor que se llama Pierre Menard, francés, su lengua materna es la francesa, después de la Revolución Francesa, después de la República,
vuelve a escribir el Quijote palabra por palabra, igual a el Quijote de Cervantes, ¿no? Entonces Borges lo que sostiene es, aunque tenga las mismas palabras del Quijote de Cervantes, es otro texto, porque lo que Borges está diciendo es una cosa, es que Cervantes escriba ese texto en el siglo XVII con la lengua materna del castellano, y otra cosa es que un francés lo reescriba en otras condiciones históricas, en otro territorio y con otra lengua. El texto en términos segmentales es el mismo, pero la reescritura opera desde la reenunciación, ¿no? Entonces, la producción de poiesis corporal o es una escritura, o es una reescritura, o es las dos cosas entretejidas eh, al mismo tiempo, ¿no? Eh, entonces, si tengo, Karina, unos minutos más, ¿puedo? ¿Sí? Eh, Sí. bueno, yo quería decir que si nosotros pensamos el, el teatro como acontecimiento, volviendo a esta idea de convivio, poiesis corporal, expectación, como componentes de multiplicación en la zona de experiencia, nosotros podemos reconocer diferentes niveles de reescritura, ¿eh? Por un lado estaría la reescritura en la reenunciación actoral, ¿no? Marilú Marini diciendo: en la casa de la infancia no hay libros, ¿eh? Digamos, hay algo donde la reenunciación está puesta en el cuerpo de la actriz, está puesta en los tonos, en las inflexiones, en los silencios, en los acentos, en la construcción melódica, en la construcción de corporización de ese texto en su voz y en su cuerpo. Recordemos que la voz es parte del cuerpo, ¿no? Eh, por otra parte, esa reescritura estaría operando en la relación con el convivio con el público, ¿no? Digamos que una cosa es ver en el Paseo La Plaza o en el Picadero ¿cómo se llama?, a Marilu Marini, y otra cosa sería verla no sé, en la selva guaranítica, o en un geriátrico o en, en un colectivo, ¿no? Digamos, opera, hay algo que opera, digamos, en la idea de que ese cuerpo es prolongación y parte del espacio físico, ¿no? Pero también habría una reescritura en relación a la puesta en escena, el concepto de puesta en escena. Es decir, no es solamente el cuerpo del actor el que está produciendo acontecimiento, sino el cuerpo del actor interactuando con un concepto mayor de puesta en escena. La música, la iluminación, el vestuario, eh, todo lo que tiene que ver con la mímica, con el desplazamiento escénico, con la interacción con los accesorios, ¿eh? Es decir, una reescritura es el cuerpo del actor, otra reescritura es la puesta en escena, en la que confluye un sujeto colectivo, que sería el director o directora, y el equipo creativo, ¿no? Iluminador, vestuarista, escenógrafo, digamos, eh, las personas que proveen o diseñan el atrezzo, los accesorios. Por otro lado, podemos hablar de una reescritura en la adaptación literaria. Yo, por ejemplo, podría tomar este texto, que tal vez podríamos, insisto, inclasificable, ¿no? Y decirle a un dramaturgo: che, transformámelo en un texto representable, ¿no? Es lo que llamaríamos una dramaturgia de adaptación. Tenemos montones de casos donde, por ejemplo, no sé, Jorge Lavelli, el director,
le dice a alguien de su confianza, sí, reducime el texto de Hamlet, por favor, que no puede durar 4 horas, déjamelo en la tercera parte, ¿no? Y entonces hay alguien que opera sobre ese texto procedimientos de reescritura en lo que llamaríamos la adaptación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuanto más lejano es el texto en la historia, más accedemos a ese texto desde operaciones de adaptación, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Celestina de Fernando de Rojas son 21 actos y duraría un día entero la representación. Entonces lo que generalmente se hace es encargarle a un dramaturgo o a algún adaptador que haga una versión, digamos, para el teatro. Pero también tenemos que pensar la reescritura en el espectador. Digamos, es el espectador el que está reescribiendo. Es decir, es el espectador el que está reenunciando desde lo que yo llamaría una poiesis expectatorial, ¿no? Digamos, hay una poiesis actoral, hay una poiesis expectatorial y hay una poiesis del convivio, ¿no? Si ustedes me permiten un ejemplo sencillo para... Yo trabajo hace 24 años en una escuela de espectadores de Buenos Aires, que dentro de un rato tengo que ir a dar la clase, y yo les puedo asegurar que en estos 24 años yo saqué, entre otras conclusiones, que ningún espectador se relaciona de la misma manera con los acontecimientos teatrales, ¿no? Digamos, todo acontecimiento teatral tiene como una intraterritorialidad, en el sentido de que hay muchos territorios diferentes. Si vos tenés 100 espectadores, tenés por lo menos 100 territorios de construcción subjetiva diferentes. Y seguramente va a haber más, porque va a haber territorios de intersubjetividad, ¿no? Entonces, si me permiten un ejemplo cortito, porque es muy interesante en ese sentido, que nunca aplanemos al espectador en una figura homogénea, que sería la figura del público. Yo les puedo asegurar que en la escuela de espectadores, cada vez que hablamos de un espectáculo, yo me sorprendo porque siempre digo, nunca pensé que se iba a leer así el espectáculo, ¿no? Permítanme un ejemplo cortito. Me pasó ir a un acto escolar donde bailaba un sobrinito, suponete un 25 de mayo, ¿no? E ir con toda la familia, ¿no? Porque había que ir porque bailaba el sobrino y si yo no iba, era un hereje de la familia, ¿no? Tenía que cumplir con esa cuestión. Entra, escuela pública, entra la bandera de ceremonia, nos ponemos todos de pie, la maestra de música dice, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, ¿no? Entonces, empezamos a cantar y yo me doy cuenta por autoobservación que yo hago playback, que muevo la boca pero no canto. Digamos, hago la mímica, como hacen los jugadores en la cancha, ¿no? Y al mismo tiempo observo lo que está pasando a mi alrededor. Tengo a mi papá, 75 años, cantando el himno de una manera desesperada, como si estuvieran por degollarlo, como si le hubieran dicho, cantá fuerte o sos boleta, ¿no? Y siento hasta la necesidad de decirle, che, bajá un poquito, me estás rompiendo el oído, y digo, no me corresponde meterme en eso. Al lado mío, del otro lado, está mi hijo Ricardo, de 23 años. En ese momento también canta el himno desaforadamente, con una pasión. Entonces, yo digo, ¿qué les pasa a estos dos con el himno?
¿no? Voy a anotar, me anoto, nota mental, averiguar qué le pasa a mi papá con el himno, averiguar qué le pasa a mi hijo con el himno que lo cantan con semejante pasión, ¿no? Domingo familiar, estamos en la mesa, no está mi hijo, está mi papá, está mi mamá, están unos parientes, y yo le tiro la pregunta a mi papá, ¿cómo cantás el himno fuerte? Dice, ¿qué tiene? Digo, no, no, está todo bien, pero decime una cosa, cuando cantás el himno, ¿en qué pensás? No te entiendo, me dice mi papá. Mi mamá, que yo la conozco de chiquito, se levanta, agarra la ensaladera, se pone atrás de mi papá y me hace un gesto así como diciendo, no me arruines el domingo, ¿no? Y yo voy por lo que quiero averiguar. Y es qué le pasa a mi papá con el himno, ¿por qué lo canta tan fuerte? Entonces le digo a mi papá, cuando cantás libertad, libertad, ¿en qué estás pensando? Eh, Mi papá se queda helado, me acuerdo de la imagen, mi papá ya falleció, pero no me voy a olvidar nunca, se queda con el tenedor en el aire, se va para adentro y como mi mamá me quería avisar, mi papá empieza a llorar. Entonces yo digo, no, no lloré, pero ¿por qué lloras? Y mi papá empieza, el himno para mí es tu abuela viéndome en el patio de tierra de la escuela de la calle Marcos Paz en Floresta, y yo con el guardapolvo orgulloso, y tu abuela mirándome desde el pórtico de la escuela, y yo digo, bueno, bueno, tranqui, tranqui, no llorés, no llorés, está todo bien. Digo, y Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Le pregunto por el discurso nacional, ¿no? Le pregunto por el discurso oficializado por la escuela, digamos, fundamento de la construcción de eso que podríamos llamar la construcción simbólica de la nación. Mi papá me dice, "No, ¿qué tiene que ver eso conmigo? El himno es mi infancia", me dice mi papá. Y yo digo, bueno, ya está, basta, cambiemos de tema. Jueves siguiente me reúno con mi hijo a comer. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta, Ricardo? Y mi hijo me empieza, no, yo no quiero hablar, yo no vine a hablar con vos acá. Mamá, ¿ves por qué no quiero venir a comer? Digo, mira, por favor, te hago una pregunta en todo el almuerzo, no te jodo más, no te jodo más. Bueno, pesado. Digo, el otro día te escuché cantar el himno con mucha pasión. ¿Y qué tiene? Digo, no, no, todo bien, todo bien, todo bien. Pero decime, cuando cantás libertad, 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 ¿en qué estás pensando? Mi hijo no llora, se va para adentro con mi papá y en un momento me dice, estoy pensando en una canción de Jim Morrison que dice The Liberty is the Liberty, ¿no? Entonces yo digo, Jim Morrison, el himno y Jim Morrison. Me dice, sí, sí, y lo relacionás con algo más. Mi hijo me dice, bueno, con una novela de William Burroughs que se llama El almuerzo desnudo, hay una escena en la novela. Yo digo, Jim Morrison y William Burroughs, ¿no? Y le pregunto a mi hijo, ¿y Mariquita Sánchez de Thompson? Vicente López y Blas Parera, ¿no? El discurso escolar. No, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, están cantando la misma música, están diciendo el mismo texto y están pensando en dos cosas totalmente diferentes. Esto es lo que yo llamaría el acontecimiento de intraterritorialidad, por el cual cada espectador está produciendo un campo poético propio, singular, desde su historia, desde su profesión, desde sus traumas, desde su inconsciente, desde su situación concreta en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que poder pensar en una reescritura operada desde la expectación también, por el cual cada espectador va a estar construyendo, va a estar haciendo su propia dramaturgia. Yo me acuerdo, fui con mi hijo a ver Poroto, una obra de Tato Pavlovsky, allá por el año 1998 aproximadamente, y, eh, y me acuerdo que salimos de ver la obra y yo le digo, mira, ¿sabés qué me impacta esta cosa del porotear del personaje? Si yo
yo proponía una lectura totalizante, ¿no? Había estado muy atento al comienzo, el desarrollo, el final y la continuidad de cierto entramado de signos, y de pronto mi hijo me dice, no, a mí eso no me interesó para nada. A mí me interesó cuando el personaje del mozo levanta la, como se dice, la bandeja de aluminio y se ve la cara de Cristo en la bandeja de aluminio, ¿no? Se me apareció una manito ahí, debe ser por esto. Entonces, eh, lo que quiero decir entonces, también tenemos que pensar en una reescritura desde el espectador y de ninguna manera dar por sentado que estamos produciendo la misma poiesis. Cambia el convivio, cambian los espectadores y cambia el acontecimiento teatral. Esto es algo que nosotros hemos vivido prácticamente ignorando, pensando siempre en una homogeneización. Sin embargo, gracias a que en los últimos tiempos estamos empoderando a las y los espectadores como sujetos de la cultura, como agentes del campo teatral y especialmente como sujetos de derechos, es que empezamos a darnos cuenta de la multiplicidad de acontecimientos que hay en cualquier acontecimiento teatral, ¿no? Entonces, yo agregaría una cosita más, Karina, si tengo un minuto. Sí, Jorge, por supuesto. Buenísimo. Bueno, yo creo que es muy interesante esta idea de la reescritura porque considero que la reescritura implica no solo relacionarse con una entidad del texto convocado o con una, podríamos decir, una esencia, ¿no? Supongamos la esencia de Shakespeare, la esencia de El corazón del daño de María Negroni, sino más bien nos conectamos con ese texto para implementar sobre ese texto una política de la diferencia. Es decir, para poder modificar ese texto planteando trazos nuevos sobre ese texto. Esos trazos pueden ser intensidades, velocidades, sonoridades o recortes agregados, redistribuciones del texto, ¿no? Pero lo interesante es valorar las reescrituras como políticas de la diferencia. Es como si yo les dijera, ¿por qué Andy Warhol, cuando vuelve a pintar la Gioconda, no la pinta como la pintó Da Vinci? Porque lo que está implementando es una política de la diferencia. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de la novela, o no sé, yo le llamo novela, en realidad no lo es. Es un texto, insisto, inclasificable. Eh, digamos, el conocimiento que tenemos de la edición, yo por lo menos tengo una edición, es la octava edición de diciembre del 2023, o sea, 8 ediciones. Ya yo calculo por lo menos cada edición 2.000 ejemplares, o tal vez más, por la editorial. Lo cual implica un público muy amplio que lo ha leído, ¿no? Digamos, podemos, sobre la entidad del texto de María Negroni, inscribir trazos de diferenciación. Entonces, hay algo muy interesante en este fenómeno de las reescrituras, y es, en principio, que nosotros nunca nos acercamos a una esencia del texto. No existe una esencia de Shakespeare, una esencia de María Negroni, que es algo que paradójicamente muchos espectadores dicen, ¿no? Por ejemplo, hay espectadores que te dicen, yo fui a ver Shakespeare porque en el programa de mano decía Shakespeare y no me encontré con Shakespeare. Esto no es Shakespeare, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y qué sería Shakespeare, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa esencia que fuiste a buscar y no encontraste? Nosotros podemos decir que
toda reescritura es una política de la diferencia, y en esos trazos de la diferencia aparece cifrado el propio retrato. O sea, en las marcas de reescritura aparece la personalidad del que está reescribiendo, ¿no? Y podemos sostener que en realidad, si este es el texto del que partimos como texto fuente, en realidad una reescritura va a tener un vínculo asintótico con el texto. Digamos, va a ser una curva que va a rozar, que va a querer rozar el texto, pero que nunca va a llegar al centro del texto, porque en el fondo toda reescritura es una reescritura asintótica. Es decir, que busca ir hacia un centro, pero ni siquiera lo roza, ¿no? Por lo tanto, estamos condenados a la reescritura. Nosotros no podríamos de ninguna manera acercarnos a, por ejemplo, la entidad de Hamlet, la esencia de Hamlet, sino más bien lo que hacemos es, en ese viaje hacia ese centro, proponer una política de la diferencia, ¿no? Y lo último que quería comentar es que esa política de la diferencia opera al mismo tiempo como una política de la revelación. Es decir, en la diferencia podemos encontrar no solo trazos del sujeto que está reescribiendo, sino también formas de iluminar desde un lugar inédito el texto de María Negroni. Lo voy a simplificar, pero podemos decir que el discurso del cuerpo de Marilú Marini, con sus melodías, con sus intensidades, con sus ritmos, con sus pausas, digamos, está proponiendo una política de la revelación del texto de María Negroni desde otro lugar, ¿no? A mí me pasó eso la primera vez que vi, lo terminé de entender la primera vez que vi a Ana María Bovo, la gran narradora Ana María Bovo, contando cuentos que yo había leído, ¿no? Por ejemplo, un cuento de Catherine Mansfield, eh, que yo me lo sabía de memoria porque lo había leído mucho, un cuento que me gustaba, y de golpe lo escucho reenunciado desde la poiesis que ella estaba produciendo, como no solamente podríamos decir, una política de la diferencia, un acontecimiento nuevo, sino al mismo tiempo un acontecimiento de revelación de zonas del texto de la Mansfield que yo no había ni sospechado, ¿no? Bueno, entonces eso, decir que el acontecimiento teatral es un acontecimiento de escritura y de reescritura en todos los niveles de acontecimiento, y que en el fondo nos tenemos que relacionar con las reescrituras como políticas de la diferencia y como políticas de la revelación. Gracias, Jorge. No, un placer, un placer. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, Gracias por escuchar. pueden hacer preguntas, la pueden hacer si se desmutean, o pueden escribirlas como quieran. Buenísimo, Jorge. Yo la verdad, bueno, te agradezco, siempre es un placer escucharte. Hay un montón de cosas, de intersecciones entre lo que decís y muchas cuestiones que nosotros pensamos también desde el psicoanálisis. Me parece que hay muchas articulaciones que podemos hacer. Sobre todo, bueno, esto que vos hablás de la diferencia o de la revelación, en el sentido de que cuando cambia el punto de enunciación, bueno, cambia la reescritura, ¿no? Como cada autor, cada actor reescribe, digamos, otra obra diferente, y como cada espectador también lo conmueve algo distinto, resuena, ¿no? En su cuerpo, además. Toda esta revaloración que vos hacés del espectador, ¿no? No como mero, que mira, digamos, un espectáculo, sino que se produce el acontecimiento cuando efectivamente hay ese encuentro
ese entre el espectador, digamos, y el actor. Exacto. Bueno, y te quería preguntar algo sobre la adaptación, digamos, si podés decir algo de la adaptación, digamos, si María Negroni participó de alguna manera porque no es el mismo texto, ¿no? No es el mismo texto, obviamente, Claro. el mismo Yo, texto por todo lo que dijiste, pero además, bueno, hay cosas, digamos, que se eligen, digamos, que elige Marilú Marini para decir, o Alejandro Tantanián, y, claro, y, ahí y hay esta cuestión de un sujeto crearlo, complejo. eso, y esto de que ella empieza a decir, voy a crear lo que me sucedió. Me pareció Sí, precioso también eso, ¿no? claro, No solamente esta cuestión de la infancia, que vos decís, en la infancia no hay libros, y cómo ella construye una madre dueña del lenguaje, pero a la vez sin biblioteca, eso es muy sí, interesante, y esto de que ella voy a crear lo que me sucedió. Bueno, es una exacto. pregunta un poco para vos, para Karina, para todos. Eh, ¿Cómo no, Karina? Bueno, la frase, si no me equivoco, de crear lo que me sucedió es del inspector. Creo que la toman de allí y la enuncian. En relación a lo que vos decías, Claudia, Tantanián dice que hizo dos trabajos. Uno, como había dicho Jorge, Ahí está. claro, Voy a que creer lo que me sucedió. Eso. genial, sí. Como dijo Jorge, ¿no? Que trabajó por un lado con María Negroni y que además le dijo, no te vamos a tocar una sola coma. O sea, Ujú. el texto es ese, no hay modificación. Lo que sí él dice que hizo un trabajo de edición, que conjuntamente con María Negroni tomó ciertas cuestiones, obviamente, que es lo que después Marilú Marini le pone el cuerpo, ¿no? Y que también, por supuesto, hizo con Marilú Marini toda la cuestión de lo que sería la escenografía, con Noria Pupo también. Pero bueno, hasta ahí, después Jorge te dirá más. Yo eh, lo que yo puedo aportar, eh, creo, tiene que ver con eh, esta, esta idea de la maravilla que es el cuerpo o la producción de poiesis corporal en Marilu Marini, ¿no? Me parece una actriz prodigiosa, ¿no? Yo siempre trato de preguntarme, y me parece un gran misterio, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una gran actriz, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un gran actor, ¿no? Es decir, ¿por qué Marlon Brando es un gran actor? O por qué Marilu Marini es una actriz prodigiosa, ¿no? Piensen que cuando a mí me tocó ser jurado de los Conex espectáculos en el 2021, y le dimos a Marilú Marini el Conex de, no sé, de brillante, del máximo, ¿no? O sea, el equivalente, el que ganó en su momento Alfredo Alcón, o Norma Leandro, ¿no? Es decir, estamos ante una actriz prodigiosa, prodigiosa realmente. Y en ese sentido es muy interesante tener herramientas para, para ver qué hace ese cuerpo, ¿no? Eh, Porque para mí el teatro tiene esa cosa tan hermosa que no te la da el cine, o no te la da el libro, o no te la da la radio, y es que vos en Convivio ves aparecer una liminalidad de cuerpos que, que son como una estratificación maravillosa, ¿no? Por ejemplo, uno ve el cuerpo, llamémosle natural, ¿no? De Marilu Marín, ¿no? Suponete, tiene tantos años, mide tanto, se conserva físicamente maravillosamente porque tiene todo un entrenamiento, viene de la danza, ¿no? Es una persona que cuida el instrumento del cuerpo de manera muy importante, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos en ese cuerpo la inscripción de lo social, ¿no? Digamos, hay una historia.
digamos, Marilú Marini como ciudadana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, sus actitudes políticas, su trayectoria, su ética, ¿no? Estamos viendo un segundo cuerpo, llamémosle un cuerpo social. Y habría un tercer cuerpo, que es lo que llamaríamos un cuerpo de género, ¿no? Hay una construcción de género en ese cuerpo. Por otro lado, la estamos viendo trabajar, es decir, ahí lo que podemos llamar un cuerpo técnico en la producción de poiesis, ¿no? Es decir, yo al mismo tiempo podría decir varias cosas. Por ejemplo, qué bien que está Marilu Marini, ¿no? Qué seducción que tiene en su forma de plantarse, digamos, no escénicamente, sino como persona, ¿no? Esa cosa que le llamamos el carisma, ¿no? De la personalidad de esos cuerpos que ¿Se congeló, Jorge? Sí, Ah, me parece, ¿no? no, pensé que no sabía si era el Bueno, mío, por eso preguntaba. ahí. No, sí, está congelado, Ok. ¿no? Sí. Bueno, mientras esperamos que vuelva, estamos más o menos sobre la hora, pero si quieren decir algo, preguntar algo, comentar algo. A ver, le avisamos. Sí. Ahí salió. ¿Volvió? Salió, va a volver a entrar No, seguramente. Ah, ok, ok. por ahí se le desconectó algo. Mientras tanto, Sí. ¿alguien quiere hacer un comentario, pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta. Yo leí el libro y no llegué a ver la obra. Y cuando estábamos por tener esta clase, la pregunta que se me hacía inevitable era, ¿cómo hicieron para ponerle cuerpo a a esta obra? O sea, estaba intrigada, de hecho quisiera verla, no llegué a verla. Bueno, un poco lo contestó Jorge con todo lo que fue, pero yo cuando leía el libro veía además que se me hacen, sí, muchas articulaciones al trabajo del psicoanalista, no es como constante los disparadores. Pero era esta pregunta, porque es como un texto sin cuerpo. Digo, qué desafío para alguien que tiene que llevar esto al teatro. Tal cual. Tal cual porque no es una obra, digamos, no es la escritura de un guión, ¿no? No está, además, no está pensado, como dijo Jorge, es un libro inclasificable porque no es ni una novela y es una novela, no es un ensayo, pero es un ensayo, ¿no? Son citas de sí misma y de otros autores, o sea, es un libro realmente inclasificable, así que sí, me parece que, no sé si Karina y Rosana quieren decir Ahí me algo. estaba diciendo Jorge, bueno, obviamente que se le cortó, que está tratando de volver a entrar. Y en lo que decís vos, Emilia, ¿cómo estás? Sí, la obra estuvo realmente muy buena. Era el desafío que tenía Marilú Marini, ponerle cuerpo a ese texto. Además hay algo muy interesante que ella dice, porque cuando Tantanian se lo ofrece, ella dice, uy, es una relación entre una madre y una hija, eso a mí me genera rechazo. Eso fue antes de leer el texto, ¿no? Porque dice que hay una cuestión ahí como barrosa, dice ella, que es difícil de sobrellevar. Sin embargo, cuando una vez que lo leyó, que en realidad era esto que Tantanian dice que editó, ¿no? Tomó el libro, lo edita, hace lo que sería el texto para el teatro, ella lo lee y ahí sí, ahí bueno, ahí le gustó, se decidió. Y otra cosa que también es interesante es que vos decís esto del psicoanálisis, ¿no? Tanto Marilú Marini como María Negroni se analizan. Y cuando va a poner, digamos, el cuerpo Marilú Marini para una obra, lo hace conjuntamente con su analista. Es decir, que Ay, mira.
Sí, esto lo habla, lo charla, calculo, yo entiendo que lo lleva a sesión, ¿no? Ella no lo dijo así, pero dice que siempre trabaja, bueno, ella había dado el nombre, es una lista, ahora no me acuerdo, yo lo había anotado, pero Isaura Verón. es Isaura Barón. Ella estuvo en el Malva, en una Sí, conversación que está en YouTube, muy interesante, si la quieren escuchar, de conversaciones en el Malva, y estaba su analista presente y tuvieron como un sí, diálogo. sí, sí. Así que bueno, es verdad que... Hola, Jorge. Sí, es el, Hola, es hola, el, Nora. El, el tec- famoso, el tecnovivio, el complicado. tecnovivio. Esto es el tecnovivio, ¿eh? Si estuviéramos en convivio no estaría este problema. Pero, no, no, sintetizo, Es verdad. este, Había una pregunta de Emilia, ¿cómo no? que dice que no pudo ver la obra, que leyó el libro, pero se preguntaba esta transposición, digamos, esta reescritura de la obra en la escena, que habrá sido un gran desafío. Sí, pensaba eso. Yo no llegué a ver la obra y me intriga, era qué desafío llevar esta obra al teatro, porque lo sentía como un texto sin cuerpo. Eh, bueno, ahí está justamente ese fenómeno para mí tan hermoso del teatro, ¿no? Que el cuerpo absorbe y transforma en poiesis corporal cualquier texto, ¿no? Yo les propongo que vean, para entender ese procedimiento, ver cómo se llama el teorema de Tales hecho por Lelutier. Uno dice, Ujú. ¿cómo podés sacar un acontecimiento teatral del teorema de Tales, ¿no? Realmente lo más árido y aburrido y no sé, sería una cosa, y sin embargo se vuelve un acontecimiento cómico, ¿no? Por eso yo creo que a mí me encantaría dejar una pregunta, pero que no vamos a poder responder, son dos preguntas en realidad, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cómo construye poiesis un cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo Mm, construye mundo paralelo al mundo? Para mí, la humanidad ha hecho cosas horribles, pero entre las cosas maravillosas, las cosas hermosas que ha hecho la humanidad, es inventar la poiesis corporal, ¿no? Es decir, esta cosa tan bella que con el mismo cuerpo con el que vivimos podemos producir poesía, ¿no? Para mí esto que estoy diciendo, que parece hasta cursi, es una de las revoluciones humanas, una de las invenciones culturales más maravillosas, uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad, ¿no? Eh, y, y lo que estaba tratando de explicar antes cuando se cortó es eso de esa estratificación por la cual yo estoy viendo muchos cuerpos en ese cuerpo, ¿no? Es decir, conexiones liminales entre muchos cuerpos, el cuerpo natural, el cuerpo social, el cuerpo poético, el cuerpo del trabajo, etcétera. Es decir, es como, a mí siempre me gusta compararlo con un postre que ya no existe, creo, no sé si se sigue haciendo, que se llamaba el Imperial Ruso, no sé si se sigue haciendo, que es, el Imperial Ruso es un postre que consiste en muchas capas de materiales todos distintos, ¿no? Suponete, no es el Balcarce ni es el Rogel, no sé si me explico, sino, ponele, eh, la base es pionono, después merengue, después dulce de leche, después fruta, después, es decir, y cuando vos cortás una porción, digamos, y la llevás a la boca, lo que sentís es todos esos gustos por separado y la interacción de esos sabores mezclados. Bueno, en un punto, un cuerpo del actor para el espectador es un imperial ruso, ¿no? Eh, Cosa que no tiene el cuerpo del cine o el cuerpo de la Claro. radio. Y lo que nosotros recibimos en el cine o en la radio es la sustitución de ese cuerpo por un signo, ¿no? Eh, y bueno, y la otra pregunta que yo me haría, y yo creo que Marilú Marini es una actriz prodigiosa, es realmente, o sea, acá hay una gran pregunta y es, ¿qué es lo que hace que Marilú Marini sea la actriz prodigiosa que es, ¿no? Es decir, ¿por qué razón
el acontecimiento es un gran acontecimiento de actuación, ¿no? Creo que es una pregunta muy importante para el teatro, es muy, muy importante, y que vamos a tener un límite para responderla, ¿no? Eh, pero sin duda hay algo en esta mujer prodigiosa que hace que los acontecimientos teatrales que ella lleva adelante generen un orden de acontecimiento que no vemos en otras actrices, ¿no? Sí, Este, tiene que ver con lo inefable también, ¿no? Y cierta ah, aura que total, total. tienen. Y hay algo de, vieron que el teatro está muy relacionado a lo efímero, ¿no? Esto que decía Emilia, yo no lo pude ver, ¿no? Esta cuestión de, bueno, eh, no va a ser lo mismo si encontrás un tráiler en la web, digamos, ¿no? O ponele, si viajas a París o a España y ella lo está haciendo y la vas a ver, lo vas a vivir de otra manera, porque también hay algo muy interesante que son los convivios argentinos, ¿no? En Claro. Argentina hay una pasión teatral, en Buenos Aires especialmente, hay una pasión teatral que vos sentís que hay una valoración por parte de la gente de ese acontecimiento que se está viviendo. Digamos, la diferencia que uno vive cuando está en un territorio donde hay cultura teatral y donde no la hay, ¿no? Este, y, bueno, y en ese sentido, yo creo que, eh, eh, no sé, una gran pregunta es, qué es lo que hace un actor cuando realmente nos toma en la producción de acontecimientos, ¿no? Y quiero hacer una Sí, pregunta, comentario para la dale, dale, mesa, dale. para vos en particular, porque es algo que se me fue articulando, estuve escribiendo algo y me pareció interesante. Nosotros vivimos entre ficciones, por supuesto, el teatro es una ficción, el psicoanálisis también toma algo de la ficción, y en psicoanálisis pensamos, por ejemplo, cuando estamos atravesando o llegando a un final, algo de lo amoroso que se tiene que armar de un modo diferente, Mm, algo un poco más digno. Nosotros lo llamamos de esa manera, ¿no? Entonces pensaba que esta corporeidad, este lugar que puede tener el actor o la actriz que encarna ese papel, esa ficción, y que nosotros, o sea, como vos decías, no todos tienen ese lugar tan preponderante, ¿no? O pueden transmitir de esa manera, sino hay algo de lo amoroso también ahí en juego, en estas cuestiones del convivio sí, y de la poiesis, ¿no? Me parecía exacto. que algo de eso se tiene que poner en juego, porque también eso es una transmisión que hace al cuerpo del actor y hace a la expectación em, diferente. Eso. Está, está buenísimo, está buenísimo. Yo, cuando hablamos de la expectación en el teatro, por lo menos en la teoría que yo manejo, en la filosofía del teatro, está muy presente este componente que vos señalás, ¿no? De hecho, en las escuelas de espectadores, nosotros hablamos no tanto de un espectador emancipado, ¿no? Como propone Jacques Rancière para el espectador contemporáneo, sino más bien hablamos de un espectador compañero. El espectador compañero es etimológicamente el que comparte el pan con, con el otro, ¿no? El cum panis, ¿no? Hay algo muy interesante en ese gesto de compartir. El teatro no se hace de a uno, creo que en algún momento lo comenté. Yo puedo hacer literatura de a uno, puedo hacer cine de a uno, puedo hacer fotografía de a uno, pero no puedo hacer teatro solo, digamos, necesito a otro. Digamos, aparece una ética de la alteridad, ¿no? Como dice Emmanuel Levinas, que para mí es otra de las cosas hermosas que tiene el teatro, ¿no? Esto que vos llamás lo amoroso, desde mi punto de vista, yo lo conecto con la idea de hospitalidad, con la idea de diálogo, con la idea de apertura hacia el otro, con la idea de escucha del otro, con la idea de, digamos,
de tener el deseo de conectarse con el otro, la otra, los otros, las otras y lo otro, ¿no? Esta cosa de la alteridad, que sería, desde mi punto de vista, la base epistemológica del teatro, ¿no? Insisto, yo no puedo hacer teatro solo, ¿no? Claro. Necesito a otro, ¿no? Digamos, eso por un lado. Y por otro lado, también hay algo en los actores eh, que, que logran, digamos, construir ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo que Ariane Mnouchkine, la gran directora francesa del Teatro du Soleil, lo llama la utopía de ponernos de acuerdo, aunque sea unas horas, ¿no? Lo que dura el acontecimiento teatral, la utopía de un acuerdo, ¿no? Fíjense que el espectador, en mi experiencia como coordinador de la Escuela de Espectadores de tantos años, el espectador puede ser bravísimo, puede ser tremendo. Así como hablamos de un espectador colaborador, de un espectador hospitalario, disponible, abierto, dialogista, etcétera, también podemos hablar de espectadores que son contramodelos, ¿no? En estos 24 años de escuela de espectadores y trabajando en otras escuelas, yo he armado como una tipología de 45 contramodelos que, para decirlo de manera muy rápida y sencilla, serían actitudes jodidas o actitudes no colaborativas o actitudes negativas por parte de las y los espectadores, ya sea en los acontecimientos o en relación a los otros espectadores o en relación al coordinador o coordinadora de las escuelas o en relación a los artistas. Lo mismo podemos decir de los artistas, que pueden tener actitudes muy, muy complejas hacia las y los espectadores, ¿no? No sé, no les voy a contar los 45, pero ¿no? digamos, eh, el espectador, digamos, entre esos modelos negativos, yo hablo mucho en la escuela de este tema, porque es muy importante, si el espectador reconoce el poder de su acción, ¿no? La expectación es una acción y es muy poderosa, eh, tiene que saber que tiene que organizar esas acciones por el poder que tienen desde una ética y desde una política, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, los contramodelos más importantes son el espectador asesor, el espectador acreedor, el espectador verdugo, el espectador amateur, el metro teatral, el espectador monologuista, digamos, hay todo un universo de comportamientos re jodidos de los espectadores. A mí me daba, cuando yo empecé a hacer escuela de espectadores, tenía terror de lo que podía pasar, por ejemplo, con estos comportamientos. Y de pronto me di cuenta que no, lo que tenía que hacer era identificarlos, pensarlos, dialogarlos con los propios espectadores y decirles, por ejemplo, no hagas esto, te pido por favor que no lo hagas, ¿no? Para, para que ustedes me entiendan, no sé, podría dar 1000 ejemplos porque son muchos años ya. En la escuela ya hemos dado más de 800 clases, han pasado más de 2000 teatreros por la escuela, son muchos. El año que viene cumplimos 25 años de escuela de espectadores, imagínense, realmente es mucho. Yo me sorprendo, este, como me sorprendo cuando voy caminando por la calle y veo a un viejito que me persigue en las vidrieras, no sé si me explico, ¿no? Que digo, ¿quién es ese viejito que va al lado mío? Y no soy yo, ¿no? Bueno, en estos 25 años yo he descubierto comportamientos por parte de las y los espectadores muy jodidos y por lo tanto uno tiene también que eh, educar en una actitud, que es esta actitud que mencionábamos antes, ¿no? De hospitalidad, de diálogo, de apertura, ¿no? Eh, me permiten un ejemplo cortito, por ahí alguien me lo escuchó comentar, estaba en Filosofía de Vida en el Teatro Metropolitan, espectáculo memorable sobre texto de Juan Villoro con este, eh, Alfredo Alcón, ya grande Alfredo, y Claudia Lapacó, Rodolfo Bebán, este,
y de golpe estamos en una escena donde Halcón está en el fondo del escenario, sentado en una silla de ruedas, Claudia Lapacó de espalda, en proscenio, y se escucha en la sala Metropolitan 2, viene una sala de 600 localidades repleta de gente, se escucha en Super Pullman un grito de una señora que grita, Claudia, Claudia, ¿no? En plena función, no sé si me explico, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas en los convivios teatrales, lo que uno siente es, está pasando algo grave, se descompuso alguien, ¿no? No sé, solamente se interrumpe un convivio teatral, porque está pasando algo que hay que atender sí o sí, es necesario atenderlo. Entonces Claudia pega un salto, imagínense, concentrada en el personaje, pega un salto, se da vuelta y grita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y la señora, puesta de pie, le grita a Claudia Lapacó, correte, Claudia, un cachito que me lo tapas a Halcón, le grita. ¿No? Juro, ¿eh? Yo lo vi. Entonces, yo a esto le llamo el actor saboteador. Digamos, está saboteando, Claro. lo está interrumpiendo, está haciendo algo. No hay que hacerlo. Sí, tal vez sí en un café concert o en un stand-up, no lo sé, pero no en este tipo de poética, ¿no? Entonces yo digo, la voy a esperar a la salida. Me la quedé mirando como diciendo, voy a reconocer bien para esperarte a la salida. Cuando me quedo a la salida, veo que baja la señora, le digo, señora, le pido un favor, no haga nunca más esto que hizo. No, mil disculpas. Lo que pasa es que yo lo amo a Halcón y Claudia me lo tapaba. Digo, pero, digo, mire, que usted ame a Halcón, por favor, no haga más eso que hizo, porque realmente está contraviniendo las reglas de lo que sería el respeto al actor, el respeto a los otros espectadores, el respeto a usted mismo. Le juro que no lo voy a hacer más. Bueno, le agradezco muchísimo. Es decir, Falta el examen psiquiátrico también. A ver, yo creo que yo terminaría diciendo Bueno. que los convivios teatrales son laboratorios de observación de comportamientos, de demandas, de construcción de sentidos, ¿no? Sabemos muy poco de los espectadores, sabemos muy poquito de los espectadores y realmente las escuelas de espectadores son espacios digamos, de percepción y de autopercepción. De esto hablamos muchísimo en las escuelas, que es esto de autopercibirse como espectador en relación a los otros espectadores, a los artistas, etcétera, para conocer mucho más a ese sujeto complejo de la cultura al que llamamos las y los espectadores, ¿no? Insisto, sabemos muy poco todavía y tenemos que estudiar muchísimo esta cuestión. Bien. Buenísimo, Jorge. Seguiremos Estamos invitándote un para que poco nos pasadas cuentes. de tiempo. Sí, sí, No sé la gente si agradecemos. se va a querer Te agradecemos quedarse más. infinitamente, como Sí, siempre. mil gracias, Bueno, Jorge. Como siempre. Yo a ustedes, a ustedes. Bueno, Bueno, nos gracias. vemos en 15 días. Te agradecemos, Sí. Jorge, nuevamente. Bueno, los esperamos. chau, Hasta chau. luego.